Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado debates, teorías y muchísimas ilusiones a lo largo de los aún más menos os la relación superíndice 3N entre Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya. Vamos a desenmarar más menos ar ese vínculo tan especial, ese que nos dejo superíndice 3 a todos pregunto, donos si lo que vimos en pantalla era solo actuación superíndice 3N magistral o si había algo mu ese ayu de la amistad. ¿Amor eterno o solo amistad? Vamos a buscar la verdad al descubierto. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y a su estar al día con todo el contenido que preparamos para ustedes con mucho cariño más menos o. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Asu que sin mu ese preámbulos comencemos. Como todos sabemos, Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya protagonizaron una de las series turcas mu ese exitosas y queridas de todos los tiempos, Medcezir. Desde el primer capítulo, la química entre Yaman y Mira fue palpable, electrizante. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la magia de una conexión superíndice 3N única. Y claro, como suele suceder en estos casos, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad comenzó superíndice 3 a difuminarse. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos analizando cada mirada, cada gesto, cada sonrisa que compartían fuera de las maras. Los fans crearon teorías elaboradas sobre su posible romance, buscando pruebas en cada aparición superíndice 3N pública. La prensa del corazu superíndice 3N turca, por supuesto, no se quedó superíndice 3 a S, alimentando a UNMU, es el rumor con notas y especulaciones. ¿Pero Q copyright de cuál los protagonistas? Tanto Atai como Serine y siempre fueron muy discretos con su vida personal. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente los rumores de romance. En algunas entrevistas, reconocieron que tenían una excelente relación superíndice 3N de amistad y con pau más menos erismo, destacando la importancia del otro en su crecimiento profesional y personal. Hablaban de un vínculo especial, pero siempre en tu copyright términos de amistad y respeto mutuo. Sin embargo, esa ambigüedad solo sirvió superíndice 3 para encender a UNMU, es la imaginación superíndice 3N de los fans. Cada vez que se les veo a juntos, aunque fuera en eventos públicos o en reuniones con otros colegas, se analizaba hasta el mu ese mínimo detalle. ¿Estaban mu ese cerca de lo normal? ¿Sus miradas eran mu ese intensas de lo habitual? ¿Había algún tipo de lenguaje corporal que indicara algo mu ese? La verdad es que a día de hoy, aún más menos os despú copyright ese del final de Medcezir, sigue siendo imposible saber con certeza Q copyright ocurrió superíndice 3 realmente entre Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya. Podemos analizar entrevistas, repasar fotos y vídeos, escuchar los rumores y teorías, pero al final del dúo, solo ellos conocen la verdad. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo importante, la vida privada de las celebridades. Es fácil dejarse llevar por la emoción superíndice 3N y la fantasía, especialmente cuando vemos a nuestros personajes favoritos viviendo historias de amor tan intensas en la pantalla. Pero debemos recordar que detrás de esos personajes hay personas reales, con sentimientos, emociones y una vida personal que merecen respeto. A menudo, la presión superíndice 3N medio ultica y la expectativa del público pueden ser abrumadoras para los famosos. Se ven constantemente expuestos al escrutinio público con su vida privada diseccionada y analizada hasta el ese mínimo detalle. Y esto, obviamente, puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional y mental. Por lo tanto, creo que es fundamental mantener una actitud respetuosa y comprensiva hacia las celebridades, especialmente cuando se trata de su vida personal. Podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y seguir su carrera, pero sin cruzar la lunea que separa la admiración superíndice 3N del acoso y la invasión superíndice 3N de la privacidad. Volviendo a Atai y Serine, es importante destacar que ambos han seguido caminos profesionales exitosos después copyright ese de Medcezir. Atai ha protagonizado series como The Protector y Yeşilçam, demostrando su versatilidad como actor y consolidándose como una estrella internacional. Serine, por su parte, ha brillado en series como Fi y Sameran, además de destacar en el mundo del teatro musical. Ambos han demostrado ser talentosos, trabajadores y comprometidos con su carrera.
Y independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos en el pasado, es innegable que han dejado una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca y en el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Kizu S. Albuenedua, a Atay y Serini decidan compartir su versión superíndice 3N de la historia. Kizu S. nunca lo hagan. Pero lo que es cierto es que su relación superíndice 3N, sea cual sea su naturaleza, ha sido objeto de fascinación superíndice 3N y debate durante aún más menos os. Y eso en parte es gracias a la magia que crearon juntos en Medcezir, una magia que nos hizo creer en el amor, en la amistad y en la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad. En definitiva, y volviendo a la pregunta inicial, ¿amor eterno o solo amistad? La respuesta, como suele suceder en la vida, no es blanco o negro, sino una escala de grises. Tal vez hubo amor, tal vez solo amistad, o tal vez una combinación superíndice 3N de ambos. Lo importante es que ambos se apoyaron mutuamente, crecieron juntos y dejaron una marca imborrable en la historia de la televisión superíndice 3N turca. Y eso, al final del dúa, es lo que realmente importa. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación superíndice 3N entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya. Hemos explorado los rumores, las teorías y las evidencias, pero al final, hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que la verdad es algo que solo ellos conocen. Recapitulando brevemente, recordamos la innegable química en Medcezir, la discreción superíndice 3N de ambos sobre su vida personal, la presión superíndice 3N medio ultica y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. También Copyright N destacamos sus exitosas carreras profesionales y el legado que han dejado en la televisión superíndice 3N turca. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por acompañarme en esta reflexión superíndice 3N. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les interese y les entretenga. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen ustedes que ocurrió superíndice 3 realmente entre Atay y Serini? ¿Creen que hubo algo que amistad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y para finalizar, los invito a darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Atay y Serini, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. ** ampliación, más allá de la pantalla, la historia detrás del romance rumorado de Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya ***. Profundicemos aún más en este fascinante tema. Para entender la magnitud de la especulación que rodea a Atay y Serini, debemos analizar el contexto en el que surgió Medcezir. La serie, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, capturó la atención del público desde el principio. El drama adolescente aderezado con intrigas familiares, problemas de clase y, por supuesto, una historia de amor apasionada, resonó con una audiencia masiva. Yaman y Mira, los personajes interpretados por Atay y Serini, eran el corazón de la serie. Yaman, un joven proveniente de un barrio humilde que es acogido por una familia adinerada, y Mira, una chica privilegiada que lucha contra sus propios demonios, formaban una pareja que, a pesar de sus diferencias, se complementaba a la perfección. Su historia de amor, llena de altibajos, de momentos dulces y de conflictos intensos, mantenía a los espectadores pegados a la pantalla cada semana. Pero no solo la trama bien construida contribuyó al éxito de Medcezir. La química innegable entre Atay y Serini fue un factor clave. Su conexión era palpable, tanto en las escenas románticas como en las escenas de conflicto. Se podía sentir la tensión, la atracción y el cariño entre sus personajes, y eso, obviamente, generó especulación sobre si esa química se extendía más allá de la actuación. Para entender mejor el fenómeno, es importante recordar cómo funcionan las dinámicas en las series de televisión, especialmente en Turquía. La industria televisiva turca es conocida por sus producciones de alta calidad, con guiones bien elaborados y actores talentosos. Sin embargo, también es una industria donde la presión mediática y la expectativa del público son enormes.
Los actores, especialmente aquellos que interpretan roles protagónicos, se convierten en figuras públicas de la noche a la mañana y su vida personal se vuelve objeto de interés constante. En este contexto, la relación entre Atai y Serinei fue constantemente analizada. Los fans escudriñaban cada aparición pública en busca de señales de romance. Se crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar su lenguaje corporal. Se editaron vídeos recopilando sus momentos más románticos fuera de la pantalla. La especulación era constante y, en muchos casos, desmedida. La prensa del corazón turca, siempre ávida de noticias sobre las celebridades, alimentó aún más el fuego. Revistas y programas de televisión publicaban notas y reportajes especulando sobre su posible romance, citando fuentes anónimas y analizando fotos y vídeos con lupa. Cada vez que Atai y Serinei eran vistos juntos, se desataba una nueva ola de rumores. A pesar de todo este escrutinio, tanto Atai como Serinei mantuvieron la compostura y la discreción. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente los rumores de romance. En sus entrevistas siempre se refirieron el uno al otro con respeto y admiración, destacando su amistad y compañerismo. Sin embargo, esta ambigüedad, lejos de apaciguar la especulación, la intensificó. Los fans interpretaron su silencio como una confirmación implícita de que algo más estaba ocurriendo entre ellos. La fantasía de que Yaman y Mira, la pareja ideal de la pantalla, también eran pareja en la vida real, era demasiado atractiva para ser descartada. Pero, ¿qué tan realista es esta fantasía? Es importante recordar que la actuación es un arte. Los actores están entrenados para interpretar roles, para crear personajes y para transmitir emociones de manera convincente. La química que vemos en la pantalla puede ser el resultado de un trabajo duro, de una buena dirección y de una conexión profesional entre los actores. No necesariamente implica que haya un romance real detrás de las cámaras. Además, es importante considerar el impacto que la presión mediática puede tener en las relaciones personales. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada gesto, cada palabra y cada mirada analizados y juzgados. ¿Cómo afectaría eso su capacidad para formar relaciones genuinas y significativas? En el caso de Atai y Serinei, es posible que la intensa atención que recibieron haya complicado aún más cualquier posibilidad de romance. La presión de estar a la altura de las expectativas del público, de mantener una imagen pública impecable y de lidiar con los constantes rumores, podría haber sido demasiado para una relación que apenas estaba comenzando, o que simplemente no existía. Después del final de Medcezir, Atai y Serinei continuaron sus carreras por separado. Atai se enfocó en proyectos más desafiantes, como The Protector, una serie de Netflix donde interpretó a un joven que descubre que tiene poderes sobrenaturales, y Yeşilçam, una serie ambientada en la época dorada del cine turco. Serinei, por su parte, protagonizó Fi, una serie web de gran éxito donde interpretó a una psicóloga ambiciosa y manipuladora, y Sameran, otra serie de Netflix con elementos de fantasía y misterio. También ha incursionado en el teatro musical, demostrando su versatilidad como artista. El hecho de que hayan seguido caminos profesionales diferentes, y que no hayan vuelto a trabajar juntos, ha alimentado aún más la especulación sobre su relación. Algunos fans interpretan esto como una prueba de que hubo un conflicto entre ellos, mientras que otros creen que simplemente decidieron tomar caminos separados para evitar la constante presión mediática. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya sigue siendo un misterio. Tal vez algún día decidan compartir su versión de la historia. Tal vez nunca lo hagan. Pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la televisión turca y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su química en Medcezir fue mágica. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad. Y esa magia, independientemente de si se extendió más allá de la pantalla, es lo que recordaremos siempre. Por eso creo que es importante dejar de lado la especulación y enfocarnos en apreciar su talento, su trabajo y el legado que han dejado en la industria televisiva. Respetemos su privacidad y permitámosles seguir construyendo sus carreras sin la constante presión de tener que dar explicaciones sobre su vida personal. Al final del día, la relación entre Atai y Serinei es asunto suyo. Nosotros, como espectadores, podemos disfrutar de su trabajo y admirar su talento, pero no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a exigirles que compartan detalles íntimos de su vida personal. La fantasía del romance entre Yaman y Mira es comprensible.
Nos encanta ver historias de amor en la pantalla y nos emociona pensar que nuestros personajes favoritos también podrían estar enamorados en la vida real. Pero debemos recordar que la realidad es a menudo más compleja que la ficción. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿amor eterno o solo amistad? La respuesta, como dije antes, probablemente se encuentre en una escala de grises. Tal vez hubo amor, tal vez solo amistad, o tal vez una combinación de ambos. Lo importante es que ambos se apoyaron mutuamente, crecieron juntos y dejaron una marca imborrable en la historia de la televisión turca. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a profundidad sobre la relación superíndice 3N entre Altay Ulusoy y Serini Sarkaya. Hemos explorado los rumores, las teorías, las evidencias y el contexto que rodea superíndice 3 su relación superíndice 3N, pero al final, hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que la verdad es algo que solo ellos conocen. Recapitulando brevemente, recordamos la innegable química en Medcecir, la discreción superíndice 3N de ambos sobre su vida personal, la presión superíndice 3N medio ultica y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. También Copyright N destacamos sus exitosas carreras profesionales y el legado que han dejado en la televisión superíndice 3N turca. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por acompañarme en esta reflexión superíndice 3N. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les interese y les entretenga. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen ustedes que ocurrió superíndice 3 realmente entre Altay y Serini? ¿Creen que hubo algo más que amistad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y para finalizar, los invito a darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Altay y Serini, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.